¿Me puede decir su nombre, el cargo y la organización para la que trabaja? Mi nombre es Karina Diandera Solís. Yo soy psicóloga Ujú. y trabajo en CHS Alternativo. Soy la coordinadora del Centro de Atención Legal y Psicosocial de nuestra organización. ¿Nos podría contar en base al trabajo que realizan, cómo se está dando este fenómeno actualmente en el país y qué zonas son las más afectadas? Primero, mencionar, ¿no?, que la trata de personas es un delito muy grave que va en contra de la dignidad de la persona humana y que consiste en la captación, el transporte, el traslado, la acogida y recepción y retención de una persona para colocarla o mantenerla en una situación de explotación de diversa índole, ¿no? Y con ello el tratante o los tratantes van a obtener un beneficio económico, ¿no?, o equivalente a bienes o favores, y esto obviamente se considera un delito, ¿no? El hecho de que no se consume la explotación no exime de responsabilidad a la persona y se trata como si la sola intención es la que vale para ser catalogado como una situación de trata de personas. Eh, Ahora, actualmente, digamos, las modalidades de captación son las mismas, solo que se han visto incrementadas, ¿no? Ese es un delito que está muy relacionado a las economías ilícitas, a las economías ilegales, en estos lugares donde existe, por ejemplo, minería ilegal, eh, contrabando, tráfico de algún tipo de tráfico, se van a dar estas situaciones. En este último tiempo, durante la pandemia y luego de la pandemia, lo que se ha incrementado muchísimo es la captación a través de medios virtuales, ¿no? A través de redes sociales. Es que las personas, y sí de manera coincidente, siempre las más jóvenes, sobre todo mujeres, son las más propensas a caer en este delito, ¿no? Eso, y luego también con la migración, ¿no? La venezolana sobre todo, pero en general las personas migrantes también están expuestas a situaciones de trata de personas, solo que en muchos de estos casos lo que estamos viendo en este último tiempo es ya una relación de estos casos con la criminalidad organizada, ¿no? Con sicariato, con ese tipo de figuras que hacen que las víctimas estén en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Porque tienen amenazas de muerte, ellas, sus familias, ¿no? Entonces complejiza más las cosas, ¿no? Hay disputas por el territorio, por el uso de las calles. También te quería preguntar, en relación a eso último que has dicho, detrás de este delito, ¿quiénes están? ¿Son grupos delictivos grandes? ¿Son nacionales, extranjeros? Hay de todo. Eh, una, un tratante puede ser cualquier persona que tenga la mala intención de dañar a una persona y de obtener un provecho a partir de la existencia de esa persona, ¿no? Eh, Puede ser un familiar, una persona desconocida, puede ser la pareja, ¿no? Distintas personas. Ahora, sí hay mayor incidencia en, por ejemplo, bares, ¿no? En los bares, en las vías públicas, en los mercados, ¿no? Eh, en las casas también, ¿no? La servidumbre, ¿no? Es una de las formas también de explotación, ¿no? Ujú. Como este caso que se dio hace unos años en la Galería Nicolini, lo de las Malvinas, ¿no? Que murieron estos chicos y que algunos debatían si es que era un caso de trata o no, porque no había violencia, no había secuestro, pero igual estaban aprovechándose de cierta manera de las Pero circunstancias, ¿no? claro, o sea, ese fue un delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Si nosotros analizamos la situación, ¿no? Como te decía, es la captación, o sea, las personas fueron atraídas con esta
oferta de trabajo, estaban acogidas en este lugar y ha habido una recepción y retención de las personas. Ellos estaban encerrados, ¿no? O sea, su libertad estaba coactada, ¿no? Entonces, sí configuró como un caso de trata de personas, ¿sí? Desde la organización CHS, Ujú. ¿de qué manera trabajan para combatir este fenómeno delictivo? A ver, nosotros tenemos distintas líneas de intervención, ¿no? Por un lado, tenemos la asistencia y protección a las víctimas, que las atendemos desde nuestro Centro de Atención Legal y Psicosocial, que le llamamos CALP en corto, ¿no? También tenemos una participación en redes a través de las cuales hacemos incidencia, ¿no? Trabajamos con redes dentro del país, como también con redes internacionales de lucha contra la trata de personas, porque este es un fenómeno que traspasa fronteras, ¿no? Y las diversas situaciones que se van dando en los distintos países nos ayuda a ir analizando cómo es que se comporta este delito para que podamos ir también pensando en alternativas de intervención, ¿no? Y qué cosas debemos hacer para que eh, desde los distintos estados se puedan hacer cosas para la lucha contra la trata de personas. Brindamos también asistencia técnica a los operadores del estado que están encargados de atender a las víctimas de trata de personas, desde eh, hacer protocolos de atención, em, impulso a leyes que favorezcan una mejor atención a las víctimas, ¿no? Eh, Luego tenemos una línea de comunicación estratégica, ¿no? A través de la que realizamos campañas, sacamos a la luz las cosas que están sucediendo. Luego tenemos una línea de gestión del conocimiento por la que nosotros realizamos investigaciones, estudios, para que en base a la evidencia, ¿no? Y desde digamos, el conocimiento científico, nosotros podamos generar opinión y plantear también alternativas, ¿no? Y por otro lado, tenemos una línea de auditoría social con la que trabajamos con otros actores en sociedad civil, como las veedurías Mirada Ciudadana, que tienen una labor más de vigilancia ciudadana sobre las cosas que se están haciendo a favor de las víctimas y para que este delito no prospere, ¿no? Nosotros realizamos todos los años un reporte alternativo donde mostramos qué es lo que se hizo y qué es lo que no se hizo eh, para combatir el delito de la trata de personas, ¿no? Desde acciones de prevención, la atención, la reintegración y la persecución del delito, ¿no? Ujú. Esa es, digamos, es un trabajo, digamos, como integral, ¿no? Que nosotros realizamos. Lo que sí es importante señalar es que nuestra labor es complementaria a eh, la labor que debe realizar el Estado, ¿no? Intervenimos ahí donde el Estado tiene alguna limitación y no puede atender, sobre todo de manera urgente, la necesidad de una víctima, ¿no? Entonces ahí es que nosotros podemos intervenir y apoyar. Ujú. O sea, sirven también como un canal, eh, como para asesoran directamente a las víctimas se pueden comunicar con ustedes y ustedes les pueden decir más o menos qué tienen que hacer. eh, Claro, nosotros tenemos distintas formas de recibir un caso, ¿no? A veces nos los derivan las instituciones aliadas, las instituciones del Estado, que reciben los casos y nos los derivan, entonces nosotros atendemos a estas víctimas. A veces nos llaman directamente ellas o sus familiares, ¿no? También cuando en los medios de comunicación sale un caso reportado, que ha habido un operativo, el caso de los jóvenes, estos de Nicolini, como mencionabas, ¿no? Entonces nosotros nos acercamos, buscamos el acercamiento con estos casos para brindar la atención y orientación legal y psicosocial, ¿no? Y tenemos un protocolo, una ruta de atención
interna, ¿no? Por la que primero establecemos el contacto con la víctima, atendemos las necesidades inmediatas, ¿no? Y luego se hace una evaluación de las necesidades, motivaciones, expectativas que tiene la persona y de acuerdo a eso hacemos un plan de trabajo individual eh, para cada víctima, ¿no? Y, eh, y hacemos ese seguimiento con miras a la reintegración. Y en base a los casos que han podido atender, ¿cuáles son las secuelas que quedan en las personas que logran escapar de esta situación? Bien, a ver, lo primero que es importante resaltar es que cuando hay un daño intencional, cuando un ser humano le genera un daño, lastima a otro ser humano de manera intencional, entonces eso va a destruir la confianza en el otro, ¿no? Entonces la persona va a empezar a relacionarse y actuar desde la desconfianza, ¿no? Y además de esto, digamos, el haber atravesado por una situación de trata de personas es en sí misma una experiencia traumática, ¿no? Entonces las personas van a experimentar un trauma, ¿no? Que las va a llevar a tener determinadas manifestaciones como estados de depresión, ansiedad, estrés postraumático, ¿no? Una ruptura en el proyecto de vida, ¿no? Donde les cuesta mucho retomar su historia. Em, Muchas veces tienen recuerdos recreados de aquello que les ha sucedido, ¿no? Como si lo estuvieran viviendo en el momento. Eh, Aun cuando la situación de trata puede haber terminado, digamos, el impacto de esto va a continuar muchas veces a lo largo de toda la vida de la persona, ¿no? Eh, es importante que sepamos que cuando una persona es víctima de trata, está sometida a distintas formas de violencia, ¿no? Porque el tratante lo que hace es ejercer presión y dominio extremo sobre la víctima. Entonces le va a quitar eh, toda la posibilidad. Nosotros decimos que es un ataque al deseo de la persona, ¿no? Porque todo aquello que ella se propone libremente, todo aquello que desea hacer, va a estar controlado y anulado por los tratantes, ¿no? Entonces, la persona siente que no hay nada que pueda hacer y termina a veces resignándose a esa situación, ¿no? Entonces, y como que haga lo que haga, no va a sentir que haga lo que haga, nada va a cambiar, ¿no? Y que ese es el único camino que le queda. Claro, por eso dicen de que hay muchos Ahora, que después de salir vuelven, ¿no? A personas que han sido explotadas sexualmente y luego tratan de reinsertarse a la sociedad, pero no pueden y vuelven a trabajar de la misma manera. claro, porque además tenemos que considerar que las distintas condiciones, ¿no? De vulnerabilidad que rodearon a una persona para que terminara cayendo en en la situación de trata de personas, cuando ella es rescatada y sale, muchas veces se la retorna al lugar de donde provino, y este es un lugar precisamente que no tiene las condiciones y, digamos, la situación no ha cambiado o ha empeorado en el tiempo que la víctima estuvo alejada, ¿no? Y lamentablemente hay una naturalización de ese delito. Muchas personas no lo reconocen como lo que es un grave delito, sino a veces se tiene esta idea preconcebida eh, de que la persona está ahí por voluntad propia, ¿no? Que está, por ejemplo, ejerciendo la prostitución de manera libre y voluntaria, ¿no? Cuando podría no ser así, ¿no? Entonces las personas son señaladas, son tachadas y recordemos también, o me gustaría mencionar que las secuelas o consecuencias de la trata de personas no son únicamente
en la persona, en los límites de la persona, sino en todo aquello, en todas las distintas esferas en las que esta persona se va a relacionar. En su familia, en su entorno, en su comunidad, en las relaciones sociales, en el trabajo. Todo se va a ver afectado. Es por eso que es tan importante la prevención, ¿no? Porque el costo es bastante alto. O sea, ya una Es vez, bastante alto. Ujú. Es bastante alto para la persona y muchas veces es difícil recuperarlo, ¿no? ¿usted cree que se ha avanzado? ¿Ha habido alguna mejoría en cuanto a los mecanismos para prevenir o Se habla de la trata de personas ahora, ¿no? Vemos en las noticias y ya se va cada vez más, creo, poniendo el nombre correcto, ¿no? Ya no escuchamos con tanta frecuencia trata de blancas, ¿no? Sino hablamos de trata de personas. Em, Algo que nosotros venimos promoviendo también es el enfoque centrado en la víctima, ¿no? Y el enfoque informado en el trauma, que son dos enfoques que nos permiten entender qué es lo que está sucediendo con la persona, ¿no? Que los distintos servicios y acciones que se realicen con las personas puedan, con las víctimas puedan llegar de manera sensible y sensitiva a ellos, ¿no? Poniéndolas o poniéndolos a ellos en la palestra y partiendo desde las necesidades, motivaciones, intereses que tienen las víctimas, ¿no? Y entender que una persona que ha atravesado por este delito está marcada, ¿no? Ha vivido una experiencia traumática y por lo tanto va a responder desde ese trauma, ¿no? Y necesitamos comprender que si se pone medio reactiva cuando la han rescatado, tiene que ver con una reacción normal frente a esta circunstancia anormal que le ha tocado vivir. bueno, Karina, eso sería todo. Muchísimas gracias por acceder a la entrevista y por compartirnos esta información tan valiosa. Con mucho gusto.